Los distintos términos del teorema de Bayes reciben, por supuesto, distintos nombres. Y la idea es que nos ayuden estos nombres, esta terminología nos ayude a interpretar qué es lo que quieren decir estos distintos términos. Y esto nos va a ser muy útil luego cuando apliquemos conceptos de Machine Learning con el teorema de Bayes. Entonces, tenemos acá la fórmula que hemos estado usando ahora, la versión de la fórmula que hemos estado usando para este caso en concreto, sobre enfermedad y un test positivo en este caso, y tenemos los 4 términos del teorema de Bayes. Entonces, el término resultado, es decir, el conocimiento que tenemos sobre si uno tiene o no la enfermedad, dado que hemos hecho ya una observación, es decir, que un test ha dado positivo, esto se llama el posterior, que es como evidente ya que es lo que sabemos o lo que podemos decir que sabemos después de haber hecho una observación. La observación, por supuesto, es que hemos tenido un resultado de un test positivo. Este término de acá se llama el prior, que quizá también es un poco evidente, ya que esto es el conocimiento que tenemos antes de realizar la observación. Acordaos que este conocimiento que teníamos antes de realizar la observación, pues bueno, en un caso era que el 30% de la población tiene la enfermedad. Luego lo cambiamos un poquito y dijimos, bueno, vamos a considerar que cambiamos el prior a un 1% y entonces eso es un problema distinto. Entonces esto es el prior, que es el conocimiento que uno tiene antes de realizar la observación. Este término se denomina likelihood, que en castellano a veces se traduce como verosimilitud o factibilidad. Bueno, casi prefiero usar el término en inglés, ya que es como más inmediato, ¿no? Es más estándar. La interpretación de este término, acordaos que este término es lo que nos da el fabricante del test. Este término viene a representar el hecho en el cual si yo sé que tengo la enfermedad, condicionado por D, si yo tengo la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que el test me dé positivo? Por supuesto, a mí me gustaría que este término fuera 1, indicando que hay una precisión en el test, en la máquina, en lo que sea, pero en la realidad no va a ser 1. El ejemplo que hemos visto anteriormente era un 85%, que es de alguna manera la precisión, la capacidad del test de detectar alguien que tiene la enfermedad, ¿no? Otra manera de verlo, que es ya más generalizable que a este caso únicamente, y este concepto de likelihood es muy importante porque lo vamos a ver posteriormente cuando apliquemos Machine Learning. Una forma de verlo también es de la siguiente manera. Porque al final la observación que yo tengo es que el test es positivo. Y en el momento en el cual yo hago la información, yo ya sé que el test es positivo, yo me hago la siguiente pregunta. Si yo tuviera la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de ver lo que he visto? Es decir, yo ya he hecho la observación, por supuesto no sé si tengo o no la enfermedad, y yo me hago esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de ver lo que he visto? Esto lo vamos a ver posteriormente también en Machine Learning. Vamos a estar preguntándonos, yo tengo un conjunto de datos, un dataset, y yo en un momento dado respecto a un modelo es, según este modelo, ¿cuál es la probabilidad de ver los datos que he visto, ¿no? Si se hubiera dado otra condición, en este caso no tuviera la enfermedad, yo podría hacer también la misma pregunta en otra circunstancia, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ver lo que he visto si yo no tuviera la enfermedad? En este caso sería, ¿cuál es la probabilidad de ver lo que he visto si yo no tuviera la enfermedad? Que en este caso estamos hablando del 0,05, o sea, el 5%, que es casos en los cuales el test falla porque me da positivo sin tener la enfermedad, ¿no? Fijaos que en realidad es una cuestión muy de interpretación, de darle la vuelta a la pregunta.
¿Cuál es la probabilidad de ver lo que yo he visto? Eso es la noción de likelihood. Y distintas suposiciones pues van a hacer que la observación que yo he hecho pues tenga más o menos probabilidad. Pero esto respecto a la observación que he hecho, que es la que yo estoy considerando para el posterior, ¿no? Bien, y el último término que nos queda es el denominador, que esto es lo que se llama el factor de normalización. Y como vimos anteriormente, el factor de normalización es algo que en general no se tiene, pero podemos hacer ese truquito de considerar todos los posibles casos para calcularlo, ¿no? En este caso, aquí tenemos solamente 2 casos, vamos a ver si resulta que tuviéramos más casos, que estuviera enfermo o no enfermo, bueno, tuviéramos otros casos, pues esta suma tendría que ser, en realidad tendría que ser un sumatorio de todos los posibles casos por los cuales se da lo que yo estoy considerando, ¿no? Con lo cual es un sumatorio, y si resulta que esto fuera una distribución de probabilidad continua, pues esto tendría que ser un integral, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver más en detalle después. Y se llama factor de normalización porque, si os fijáis, la parte del numerador siempre está incluida en el denominador. Entonces, este número que tenemos aquí arriba podría ser cualquier cosa, podría ser algo muy pequeño, podría ser algo muy grande, pero en general no es una distribución de probabilidad, porque si nosotros sumamos todas las posibilidades, con positivo y negativo, esto lo más probable es que no nos dé 1, ¿no? Entonces, fijaos cómo en este caso lo que hacemos es dividirlo por algo que es más grande que esto, que considera el resto de probabilidades, de posibilidades, para que en total todo esto sea una distribución de probabilidad.